Tokyo Blues, de Haruki Murakami. Ay, Murakami. Lo odias, lo amas, te dedicas a hacerle mala publicidad, lo contradices a la primera oportunidad, o lo alabas sin pensarlo demasiado. Acumulas incontables horas libros sobre sus textos, gozando de cada palabra. Pero al final, todos y nadie parecen tener la razón sobre la verdadera calidad de este autor. Pero una cosa es cierta, una generación entera de lectores se adentró por primera vez en la maravillosa literatura japonesa usando como puerta un libro de Murakami. Ese que al día de hoy goza por igual del estatus de un rockstar, de un autor de culto y del villano intelectual del cuento. De entre todas las posibles lecturas de Murakami, mi favorita, por mucho, es su Tokyo Blues. Y después de navegar por la bibliografía del autor, considero que es uno de los mejores textos con los cuales puedes introducirte en su obra. A grandes rasgos, existen dos grupos aparentes de novelas de Murakami. Las novelas sencillas, cómodas, ligeras, que lees sin demasiado problema, página tras página, y se beben como algo agradable. De este grupo te recomiendo Al sur de la frontera, al oeste del sol, Sauce ciego, mujer dormida, Los años de peregrinación del chico sin color. Y luego está el otro grupo de novelas, pesadas, asfixiantes, propias de esa época en que la vida resulta complicada y requieres de algún tipo de consejero. Acá podríamos mencionar la maravillosa IQ 84, Kafka en la orilla y la crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Bueno, te voy a platicar, no el libro, porque me interesa que lo leas, sino el esqueleto del texto, su espíritu, encontrando en este muchos rasgos característicos de la obra de Murakami, temas y tratos que aparecen constantemente en sus libros, y así verás muy pronto el por qué resulta ser un autor muy popular. Mira, el texto está narrado desde la perspectiva de Toru Watanabe, nuestro personaje principal, y lo hace desde una rememoración. Él tiene 37 años cuando comienza la novela y de inmediato se aboca a recordar su época como estudiante universitario, todo un jovencito, novel en los asuntos de la vida. Y lo primero que le viene a la mente es un grupo de amigos, Kizuki, Nagasawa, Hatsumi, y aprende este nombre, Naoko. Ella es la novia de Kizuki, Naoko. No viene a suceder nada en realidad en las primeras páginas del texto hasta que Kizuki, el único amigo verdadero de Toru, se suicida. El suicidio de Kizuki es un asunto estúpido, innecesario, como cualquier suicidio, pero funciona como un suceso traumático que hace que Toru se proyecte a sí mismo a otra dimensión emocional. Es decir, el asunto sirve para dotar al personaje de una sensibilidad extrema que lo vuelve especialmente receptivo a los asuntos no materiales a su alrededor. Percibe con toda claridad el dolor propio y ajeno. No se vuelve un ser espiritual o metafísico, sino sencillamente sensible a la condición emocional de las personas a su alrededor. Naoko, quien era la novia de Kizuki, cae en la misma dinámica. Se sensibiliza tras el acontecimiento a tal grado que lo manifiesta en debilidad y abandono de sí misma. Toru comenzará entonces la persecución de Naoko, pues cree que ella puede entenderlo y que él puede entenderla. ¿Puedes ver por dónde va el asunto? Resulta que los personajes de Tokyo Blues son personas frágiles por consecuencia de una misma experiencia traumática y además, como si no fuera poco, se encuentran en un momento crucial de su vida. Ambos, Toru y Naoko, están en ese momento en que deben concentrarse en su futuro, en plena carrera universitaria. Deben mantener el control en el peor de los momentos, pues lograrlo o no les conducirá a vivir una vida normal o quedar fuera del sistema, extraviando sus años en galimatías sociales y laborales sin sentido. Quisiéramos pensar que sucede lo primero, pero la verdad es que ella se vuelve un fantasma y él pierde el sentido de las cosas. Los estudios, su familia, su propio mundo caen en una ingravidez de la cual es imposible escapar. Personas momentáneamente débiles en medio de un mundo que les exige entereza y una cabeza fría. ¿Has escuchado de esos? Tras un tiempo de vacío aparece Midori,
Una chica que sorprende a Toru con una mentalidad y comportamiento completamente distinto al de Naoko. Con abierta confianza, Midori comenzará a mostrarle un mundo nuevo, a veces incomprensible, emotivo, pero siempre de actos tangibles. Un mundo que acerca a Toru de nuevo a la realidad. Toru la visita en su casa, momento importante del libro, donde ella ha preparado una comilona. La tarde transcurre de sorpresa en sorpresa hasta llegar a un clímax que, engañando al lector por creer lo predecible, abre una nueva puerta en la conciencia de Toru. Los días del joven se llenan con la presencia de Midori hasta saciarse de su cotidianidad y sus secretos. Ella requiere entonces, como corazón femenino, de actos palpables y demostraciones plenas de cercanía. Ella es un vaivén de emociones, una chica imprescindible en su vida por existir plenamente en el mundo real. Midori simboliza una invitación a dejar de perseguir fantasmas mentales y emocionales y centrarte en la realidad, abriendo los ojos nuevamente a la vida alrededor. Pero Toru no se encuentra en condiciones de mirar las cosas desde esa perspectiva. Desaparece nuevamente, buscando un fantasma, ofendiendo a Midori e hiriendo su ego a causa de su repentina ausencia sin explicaciones. En resumen, así va el asunto. Tenemos personas frágiles, persiguiendo fantasmas, idealizando personas y olvidando todo lo bueno que existe en el mundo real. Bueno, Toru insiste en perseguir una utopía irrealizable, encontrar un estado ideal que sustente sus anhelos por descabellados que sean. Pero muy pronto el texto se ensombrece, sorprendiendo al lector. Se sucede un giro en la trama, un gran giro en la trama, que trastoca lo que pareciera ser el curso natural del relato. De pronto todo pierde sentido de una manera profunda y definitiva. Toru, tras este acontecimiento, parece perder su alma y se comporta de manera errática. Se vuelve un vagabundo mental y físico. Recorre con sus ahorros y una bolsa de dormir la costa del mar de Japón, no sin dejar en manos del lector algunas escenas de sensibilidad suprema. Cabe afirmar, no sin un poco de alegría, que estamos en la última etapa de Toru como un ser errante de alma y cuerpo. Cerca del final, cuando el lector desea por lo menos otras 200 páginas del libro, una pequeña puerta de esperanza se abre de nuevo para Toru. Tras todo lo leído, uno se pregunta cómo es posible vivir con tanta nostalgia, con tantos recuerdos, tanta sed, tanta hambre y tan pocas posibilidades de concretar una vida plena. Los párrafos finales, llenos de una luz cansina, concretan el espíritu del texto, pero solo de manera comprensible para quien lo ha leído por completo. Murakami refleja en sus personajes, de una u otra manera, un matiz distinto de una misma soledad. Todos ellos, no solo los principales, sino también los secundarios, luchan por no abandonar sus áreas de confort, con la única intención de no ofrecerse a los demás. Algunos, como Midori, muestran constantemente su necesidad de hacerse oír y notar, aun en los asuntos más estrafalarios y vulgares, con la única intención de saber si existe alguien simplemente escuchando. Y aquí también hay personajes que parecen fantasmas, gente que no tiene un corazón que ofrecerle a los demás, y mucho menos a sí mismos. Citando a Natalia López Cortés, Haruki Murakami se enfrenta a la realidad desde una nueva óptica, rompiéndola con la técnica de la contaminación mágica. Su literatura, rica en simbolismo y magia, así como ambigüedades y humor, nos enseña la necesidad de cuestionar la realidad. No dudo al afirmar que por esto y a través de esto, Tokyo Blues es un maravilloso texto de Murakami, fácil de leer, sencillo, encantador y muy bien escrito. Es además un excelente vaso contenedor de su estilo, disperso a lo largo de toda su obra. Historias bien contadas, una prosa limpia y gatos, muchos gatos. Aquí te van, para que nadie te sorprenda y digan que nunca lo has leído, una lista de temas recurrentes en los libros de Murakami, los cuales puedes encontrar en casi todos sus libros. Mujeres misteriosas, pozos, cosas que desaparecen, el sentimiento de ser perseguido,
Gatos, muchos gatos. Viejos discos de jazz. Poderes sobrenaturales. Pasajes secretos. Estaciones de trenes. Flashbacks. Adolescentes precognitivos. La capacidad de hablar con los gatos. Mundos paralelos. Sexo extraño. Tokio, visto desde la noche. Personajes con nombres raros. Villanos sin rostro. Gatos que desaparecen sin saber cómo. Muchos gatos. Tokyo Blues, de Haruki Murakami. A mí me devolvió el gusto por leer, cosa que alguna vez extravié y creí perdido para siempre. Gracias, Murakami. Gracias, Haruki. Es que no lo voy a hacer mejor en otra.